Básicamente, el tema de hoy es selección de catéter venoso periférico, el sitio anatómico, la elección y la funcionalidad de cada uno de esos catéteres que tenemos a disposición, según el sitio anatómico, según la necesidad del usuario que vamos a tratar. Como ven, a la derecha de la imagen, lo que tenemos es un brazo con una venoclisis realizada con lo que llamamos una vía intermitente. Bien, sitios anatómicos en miembros superiores. ¿Por qué en miembros superiores? Porque son los que más vamos a usar. Creo que toqué el micrófono, perdón. Son los que más vamos a usar. Es raro que utilicemos algunos de los accesos venosos pericefálicos o que usemos algunos de los miembros inferiores. Se pueden utilizar claramente, se pueden utilizar si son los únicos que tenemos eh, y eso puede determinar en vida y sobrevida del paciente. Obvio que se pueden usar, pero no es lo que habitualmente vamos a manejar, ¿sí? Sepan que hay sitios anatómicos que nos pueden ofrecer accesos periféricos cortos, ¿sí? Con catéteres cortos, que lo podemos llegar a utilizar, pero no es el común de las situaciones. En este caso, dentro de los sitios anatómicos en los miembros superiores, tenemos del lado izquierdo de la pantalla el brazo y con la mano vista con la palma, ¿sí? Entonces, lo que vemos son, obviamente, las venas que pasan por este lugar que no las vamos a utilizar porque son poco visibles y cómo se empiezan a, eh, a reacomodar todas las venas en esta zona. De hecho, a ver si puedo. Vamos a ver si me muestra en vivo. Tengo un lazo hemostático de venoclisis, ¿sí? No sirve para otra cosa, no nos serviría para hacer un, un sellado por sangrado arterial, pero para venoclisis funciona bastante bien y hace doler poco. Vamos a dejar que llene un poquitito, pero bueno, tenemos acá los nombres, estaría genial aprender la anatomía y los nombres de esto, porque bueno, en medicina no nos queda otra que aprenderlos, pero que en enfermería los podamos aprender para poder hacer un buen registro, para poder tener un seguimiento de los accesos venosos sería ideal. Bueno, como ven, a ver si puedo quitar esto de difuminación. Mis accesos venosos son claramente visibles en los casos más correctos y les puedo asegurar, más correctos digo de plena salud, les puedo asegurar que muchas veces cuando estoy realizando accesos venosos miro mis propios brazos cuando no tengo visibilidad del acceso venoso que estoy buscando, porque el paciente es obeso, porque está con fiebre, porque está deshidratado, entonces busco por sitio anatómico y me miro mis propios brazos. Em, Como verán, la distribución de estos accesos venosos varían un poco en cada paciente, ¿sí? Eh, un centímetro más para un lado, un centímetro más para el otro, más hacia arriba, más hacia abajo, pero están prácticamente distribuidos de la misma forma. Miren la del perrito que la pediatra Mabel Laza, a quien le mando un saludo de Bragado, siempre la busca y la mira, la del perrito, que es esta que está acá, es tremenda, es eximia, tiene muy buen calibre y va hasta la zona media, ¿sí? Esta la que usan siempre para la extracción sanguínea es la del perrito, como verán, y es tremenda. Voy a dejar respirar un poco mis venas porque el brazo ya lo estaba sintiendo, se me estaba durmiendo. Sepan esto cuando vayan a hacer una venoclisis a un paciente, ¿sí? Que es molesto, así que no lo tengan 4 horas con el lacito puesto, además de que las venas se llenan y tienen dentro unas válvulas de antirretorno que, nada, juegan un papel importante eh, y
Y nada, esas venas cuando se empiezan a llenar mucho y están mucho tiempo enlazadas, corremos el riesgo de cuando hacemos la venoclisis, esa vena, por el exceso de presión que tiene interno, porque el sistema circulatorio sigue funcionando, ¿sí? Entonces, de las arteriolas pasa a las verulolas con el dióxido de carbono y los desechos, y va a seguir por la vena y se van a seguir llenando y llenando y llenando y llenando, y mientras más tardemos cuando pinchemos, corremos el riesgo de que se rompa la vena por el exceso de presión que tiene adentro. Así que enlazamos, buscamos, cuando están bien gorditas, decimos, ah, mira, este es el sitio anatómico adecuado, sacamos el lazo, dejamos que corra la sangre, que fluya, y después volvemos a poner ya sabiendo dónde vamos a punzar seguramente, y ni bien tengamos alguna palpación o una visualización de esa vena, lo vamos a poder hacer sin el excesivo llenado que puede llegar a tener. Del lado derecho de la pantalla tenemos todos los accesos venosos periféricos que podemos llegar a conseguir, ¿sí? Con el brazo mirando de esta forma. No son los más utilizados y muchas veces no son los más fáciles, pero tengan en cuenta que todos estos de la articulación hasta acá abajo son los más útiles por el hecho de que evitamos los clampeamientos mecánicos que pueda llegar a tener el paciente porque se mueve, porque duerme, porque va al baño, porque se acomoda en la cama por mil situaciones, cosas que se dan muy habitualmente cuando punzamos en alguna de las articulaciones que tienen movilidad, ¿sí? Y que, bueno, puede llegar a generar que ese catéter se doble, y que como es de un material que tiene memoria, un material pseudoplástico que tiene memoria, nos vamos a dar cuenta que cuando saquemos el catéter que está doblado o clampeado, y eso sucede por estar en este tipo de articulaciones. Entonces, si podemos evitar la articulación, muchísimo mejor, podemos asegurar una vida inclusive que dure mucho más tiempo. Los sitios anatómicos que vamos a tratar de elegir siempre son desde lo más distal a lo más proximal, al corazón o al paciente mismo, al tronco del paciente. ¿Por qué? Porque si yo voy a las seguras, que son estas, las de mayor calibre, estas, y por cualquier eventualidad se rompe, se extravasa, eh, tengo que dejar que esta eh, vena se recomponga, se cicatrice. No puedo ir hacia abajo a riesgo de que el líquido que yo vaya administrando me genere después un edema superior, porque la vena que está rota acá está recibiendo líquidos de una zona más distal, ¿sí? Así que siempre cuando vamos a hacer elección, empezamos de lo distal a lo proximal, dejando los catéteres de mayor calibre o los accesos venosos de mayor calibre para más adelante en caso de que lo lleguemos a necesitar. En caso de que lo lleguemos a necesitar, ¿sí? Si no, mientras tanto, vamos a los más distales, que generalmente son los de mejor visibilidad y palpación, especialmente en pacientes obesos, añosos o pediátricos. Después, tiempo para ir subiendo siempre, ¿sí? Pero bueno, básicamente estos son algunos de los sitios anatómicos que podemos llegar a encontrar. Como dije, en los miembros superiores también vamos a tener miembros inferiores y pericefálicos. Bien, los más vistos, los que vamos a ver siempre en cualquiera de nuestros sectores de trabajo, ¿no? Catéter número 24, casi el más pequeño. Hay un número 26 que se usa mucho en neonatología. Es el más pequeñito de todos. De ahí hacia arriba, aquí tenemos hasta el número 14. Cada uno de estos catéteres es funcional. Y ahora vamos a ver por qué. Dependiendo del sitio anatómico, voy a volver para atrás, va a ser el calibre de acceso venoso que yo tenga. Si yo voy a, no sé, la vena basílica, y la quiero, eh, o sea, quiero ingresar con un acceso número, una boca número
20, no voy a poder, por cuestiones que vamos a ver después. Entonces me tengo que ir a un 24. Diferente es si voy a una cefálica antebraquial, que tengo un calibre importante de vena y que tiene una prolongación que me permite ir con un acceso eh, venoso, un abocat de buen calibre, de 20, de 18, eh, en el mejor de los casos. Y obviamente la vena cefálica es la mejor de todas para los grandes accesos venosos. Pero bueno, lo primero que yo tengo que hacer, inclusive conociendo de memoria los sitios anatómicos y las venas, decir, bueno, me voy a ir a la cefálica, me voy a ir a la cefálica, me voy a ir a la basílica, porque sé que tienen buen calibre. Está bien, pero el paciente, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está? ¿Es capaz de resistir un acceso venoso del calibre que yo estoy buscando? ¿Sus venas tienen la sensibilidad necesaria para soportar ese tipo de acceso venoso? Porque no vamos a encontrar con pacientes añicos o con alguna patología de base que hacen que sus accesos venosos sean más sensibles. Tuve un paciente de 23 años en el Hospital San Martín de la Plata con fibrosis quística, que obviamente es una enfermedad que heredó genéticamente, madre portadora, padre portador. De todos los hermanos, el único que genéticamente padece la enfermedad es él. Y sus accesos venosos no saben lo que eran. Caños, como vulgarmente decimos, pero realmente no eran funcionales. Uno quería ingresar y hacían estallidos cual fuegos artificiales chinos, pero nada, los fuegos artificiales son de China. Bueno, no sé, pero de aquel lado es. Eh, el tema es siempre pensar en el paciente. Por lo tanto, cuando yo preparo mi bandeja para un acceso venoso periférico, tengo que tener obviamente mi llave de 3 vías con prolongador ya purgado, ¿sí? Con la solución fisiológica, si es que voy a poner una vía intermitente, o el suero con la B14, la B17, también purgado, lista para colgar. Tratemos de evitar las burbujas de aire, por favor, se los pido. Eh, y vamos a tener diferentes accesos venosos periféricos, diferentes números de catéter. Y antes de hacer la selección vamos a observar al paciente. Esto que yo les contaba. Pongo el lazo, ato el guante y veo, palpo, observo, defino, decido, miro al paciente, al usuario de atención, a ver, bueno, cuáles son sus patologías, qué tipo de edad tiene, qué tipo de tratamiento hay que darle, y después decido qué es lo que voy a, voy a hacer, qué tipo de catéter, qué número de catéter voy a hacer. Entonces, antes de definir, observo al usuario. Veo cuáles son las disposiciones anatómicas del usuario y las disposiciones patológicas del usuario. Después, decido. Para eso yo me preparo una bandeja bien completa que ya tenga todo lo que yo necesito para hacer el acceso venoso periférico con los catéteres de diferente calibre. Ahora, el gran tema en cuestión. He pasado por diferentes hospitales, Hospital San Juan de Dios de La Plata, Hospital San Martín de La Plata, el Sor María Ludovica también de La Plata, el Hospital Larraín de Berisso, eh, donde, bueno, eh, en todos ellos estuve en áreas de emergencia, pediatría, trasplante y unidad de terapia de cuidados coronarios. Entonces, uno va escuchando diferentes voces y también, obviamente, el Hospital San Luis de Bragado, provincia de Buenos Aires,
y uno va escuchando el comentario de el empirismo, y el empirismo que ya no es empirismo de enfermeras, por ahí que han realizado la cursada profesional de emergencias, o sea, no son empíricas netamente, no son auxiliares que ya tienen conocimiento y base científica, son profesionales y que repiten ciertas cosas como un 24 vas a poner, un 22. Es como que el 20 es el número ideal, el 18, o sea, el 20 es plata, el 18 es oro, el 16 y el 14 es platino, es lo mejor de lo mejor. Y la verdad es que muchas veces esto se repite por ignorancia y no se tiene en cuenta eh, cuán importante puede ser un acceso 24 en un primer momento y que nos dé espacio para accesos venosos de mayor calibre después. Una pequeña anécdota que tiene que ver con un paciente que ingresó hace no mucho tiempo, espacio para mate, es que nos llega este paciente, eh, un niño, con un cuadro de deshidratación y desnutrición importante, agravado por convulsiones eh, con falta de medicación, o sea, una adherencia al tratamiento que por diferentes cuestiones no estaba presente. Entonces, el acceso venoso que encontramos para hacer un bolo de rehidratación importante, pasar la medicación para poder cortar con la convulsión y reevaluar y repensar al usuario en cuestión para abordarlo concretamente con todas las cuestiones que lo hacían, o sea, la desnutrición, la deshidratación y sus convulsiones por una patología de base. Eh, pero prima base era salir de la convulsión para poder darle al cuerpo ese respiro y que eh, podamos repensar después cómo iba a ser el abordaje integral. Lo único que se consiguió en el momento fue un número 24. Con ese acceso venoso número 24, ingresa por guardia de emergencias. En mi turno, o sea que hablo con conocimiento de causa, yo canalicé esa vía, se le hace bolo de rehidratación, se le hace el tratamiento para las convulsiones y después se pasa a sala de internación pediátrica. Por cuestiones de la vida, a mí al otro día me toca ir a cubrir la sala de internación pediátrica y me encuentro al cuidado de este paciente que había ingresado yo el día anterior y con la necesidad de recolocar un acceso venoso periférico. Y mi sorpresa fue que 24 horas después de haber estado con un plan de rehidratación con el acceso número 24, obviamente habiendo ajustado un poco el tema de la nutrición y fuera del contexto de las convulsiones, me encontré con accesos venosos muy buenos, o sea, de gran calibre, que el día anterior no estaban. O sea, si yo debería haber sacado una foto, obviamente el contexto no se daba, la situación no se daba, pero esos accesos venosos no estaban ni visibles, ni palpables, ni accesibles, básicamente, el día anterior. 24 horas después de bolo de rehidratación, alimentación, por sonda, obviamente, y el plan de hidratación a basales que tenía el niño según su peso, me encontré con accesos venosos florecidos en otro contexto que me fueron muy útiles para definir, bueno, voy a ingresar con un número 22, me voy a asegurar esa vía, de hecho fue la vía que le quedó hasta el día que se decidió el retiro de ese acceso venoso periférico.
A veces nos pasa que nos llegan pacientes en estado crítico a pediatría, al sector de adultos, muy mayores, de mediana edad y demás, que por muchas cuestiones no tienen grandes accesos venosos periféricos en el momento del abordaje inicial. Entonces, si en el momento del abordaje inicial, por más que yo tenga en mente que necesito un acceso venoso de buen calibre, pero no lo tengo, nuestro querido amigo el acceso venoso número 24 nos da grandes posibilidades y nos da tiempo para buscar otros. Si yo coloco un número 24, vamos de nuevo para acá, en cualquiera de los accesos venosos inferiores, una accesoria cefálica, ¿sí? En este lugar. Perdón, en este lugar. Eh, Acá están, bueno, sí, tenemos la accesoria cefálica acá, pero bueno, no es la de mejor acceso. Cualquiera de las inferiores de poco calibre que podamos llegar a encontrar, o inclusive en el codo, en la zona interior al codo, si yo puedo colocar un 24 y generar un bolo de rehidratación, obviamente pensando en el tipo de paciente que tengo y en su necesidad, me da tiempo y espacio, obviamente por ahí puedo pasar medicación, por ahí puedo hacer todo el abordaje inicial, mientras me da tiempo a que el organismo ingrese un volumen de líquidos que me genere expansión de esos accesos venosos. Si voy a uno en la zona más distal, con ese mismo, y le doy un tiempo, con ese mismo distal que tengo, le doy un tiempito, vuelvo a poner el lazo acá y ese volumen que pasó por eh, ese distal, un calibre 24, me va a haber generado una expansión seguramente en la prolongación de ese acceso venoso, de esa vena. Cuando pongo el lazo me voy a encontrar que hay más accesos venosos que antes no se veían. ¿Por qué? Porque tengo el bolo de líquido. Si no tengo el bolo de líquido, pongo el lazo y le dejo pasar un poco más. Si no pasa porque tengo el lazo, le paso un poquitito con una jeringa, no mucho, no mucho, un mililitro, que me genere un poquitito de presión y va a generar, obviamente, que esa vena salga, florezca, aparezca. Y a nosotros nos va a dar mejores accesos cuando el paciente realmente lo necesita. Hay que tener en cuenta que los accesos venosos, cuando se hacen, duelen. O sea, tenemos el pinchazo más la expansión, ¿sí? Es el pinchazo más la presión que se siente cuando ingresamos con todo el catéter. Entonces, eh, disminuir esa situación, o hablar de que es un pinchazo y nada más, o para la gente que tiene un tatuaje, yo que te aguantaste los tatuajes, créanme que es totalmente diferente, especialmente cuando uno se siente vulnerable. Cuando uno está vulnerable no es como cuando uno se va a hacer un tatuaje, como uno se va a hacer cualquier tipo de otra cuestión, colocar un aro o lo que sea. eh, Uno se siente mal, uno va y se siente mal, y si estamos hablando de la colocación de un acceso venoso periférico, es porque uno está lo suficientemente mal como para que sea lo que sea que haya que hacer, haya que hacerlo directamente en el sistema circulatorio. O sea, por favor, evitemos las frases estúpidas, vulgares y poco empáticas de con los tatuajes que tenés, con la cantidad de delitos que tenés, porque no tiene nada que ver con nada. No tiene que ver con el contexto que está pasando el usuario en ese momento, ¿sí? Así que sepan eso, también y especialmente en pediatría, porque son dolorosos las vascularizaciones. Y lo digo yo, que un día entré eh, en un contexto de deshidratación por una gastroenteritis importante y eh, me pinchaban, no me encontraban y me empezaban a girar el brazo con el catéter venoso puesto, el anterior, el que no vino nada, todavía lo tenía puesto, no sé, para que no se olviden dónde habían pinchado y no habían encontrado nada. Y claro, ese catéter está puesto, seguramente eh, trasvasando cantidades de neuronas sensitivas y dolorosas, músculo, piel. Ellas me giraban el brazo así como si yo no sintiera absolutamente nada. Por favor, las prácticas, por favor, las prácticas habituales.
eliminemos este tipo de prácticas mal aprendidas porque no tienen nada que ver con nada. O sea, ese catéter que vos pusiste que no viene nada, no tiene ninguna función más que generar mucho dolor, y no tiene otra necesidad, o sea, no me está orientando para nada. Así que, por favor, esto es un paréntesis, pero bueno, lo sufrí en carne propia, no está bueno. Así que bueno, valoremos el número 24. ¿Y por qué vamos a valorar el número 24? Y todo el resto según la necesidad. Esta diapo nos muestra algo que en realidad eh, es un estándar, ¿sí? Eh, es propiedad de Estudiantes NURS, ahí arriba está robado. Es un estándar, pero uno tiene que tener en cuenta que hay diferentes marcas de catéteres venosos. Eh, nosotros generalmente le decimos Avocat, y Avocat es marca, es un catéter venoso periférico, corto. No es necesariamente Avocat. ¿Podemos estar usando los Avocat? Sí. ¿Podemos estar usando los NeoJet? Sí, podemos estar usando los NeoJet. No son Avocat, son catéteres venosos NeoJet. Y que tienen diferentes tipos de flujo y medida. Entonces acá nos encontramos con lo siguiente. El acceso vascular que podemos llegar a hacer con un Avocat número 24 tiene un largo de 19 milímetros, o sea, casi 2 centímetros. Casi 2 centímetros. ¿Por qué me es funcional saber que son casi 2 centímetros de largo? Porque hay muchos accesos venosos que son cortos. Entonces, si son cortos, yo no puedo ir con un 20 que tiene más de 3 centímetros, porque es muy probable que llegue a la pared o la extravase a esa pared. Entonces, tengo que definir también según el largo anatómico que tenga de la vena en cuestión. Y tiene un flujo de 24 mililitros minuto. Y acá va la parte importante que quiero que les quede. Acá les voy a mostrar. Ustedes ven que hay algunos que, por ejemplo, es bastante largo, esta vena, pero estas son cortas, estas tienen bifurcaciones que obviamente me van a hacer pared si elijo un catéter largo. Entonces tengo que elegir el catéter que voy a usar según el sitio anatómico que voy a punzar y obviamente todo el resto de las cosas que puede llegar a tener un paciente. Ojo acá, ojo, porque si bien hay una vena que es bastante delicada, ¿sí? Yo diría que con mucha suerte entras con un 22, con un 24 seguro, pero acá abajo, hay un tendón. Y no tienen ni idea lo que duele cuando se pincha un tendón y lo que puede llegar a causar. Así que tengan cuidado. Vamos a sacar esto y vamos a dejar respirar mis venitas. Bien. 24 nos da un flujo de 24 mililitros minuto. Y esto es importante saber. Cuando tengo un paciente que necesita un bolo de rehidratación porque está deshidratado, yo necesito saber en cuánto tiempo se va a pasar ese bolo de rehidratación. Y según ese tiempo en el cual se va a pasar ese bolo de rehidratación, puedo definir si el 24 me alcanza o no me alcanza. Pero tengan en cuenta, perdón, lo siguiente. Ya que hablamos del 24 y se habla tanto del pobrecito 24, especialmente en las guardias de armas y en las clínicas. El 24, en su diámetro, ¿sí? En el orificio por el cual va a pasar la medicación, tiene un diámetro de 0,7 milímetros. Las agujas intramusculares o intravenosas, para decirlo vulgarmente, las verdes, las que siempre vemos, las que siempre usamos para las intramusculares, las que siempre debiéramos usar para poner una penicilina benzatínica, lo vamos a hablar en otro momento, son de 0,8, ni más ni menos. Entonces, un catéter número 24 cumple perfectamente la misma función que esa aguja intramuscular o esa aguja intravenosa, porque podemos hacer una hidrocortisona intravenosa, no sé, un paciente de exacerbación asmática que no necesita
un plan de rehidratación. Le hago la hidrocortisona endovenosa y el resto del tratamiento con los PAF, las nebulizaciones o la indicación médica. Entonces, pensemos que el 24 es como si estuviéramos usando la aguja Dardesita, que nos sirve para absolutamente todo, ¿sí? Flujo minuto, 24 mililitros. Al 22 me voy con un catéter de 2,5 centímetros de largo y 38 mililitros minuto. El 20 tiene un largo de más de 3 centímetros, casi 3 centímetros y medio, y tiene un volumen de 65 mililitros minuto. Y el 18 hacia arriba tenemos mayor flujo. ¿Qué hay de importante en saber el flujo y por qué hablo de las marcas? Cada marca tiene un flujo más o menos 2 o 3 mililitros minutos. No mucho más que eso es la diferencia. La mayoría, creo, de las marcas tienen 2 mililitros menos. O sea, en vez de 24, en el caso del 24, en vez de 24 mililitros, 22 mililitros minutos. ¿Tiene que ver con la marca? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? En el lugar donde trabajamos, ver qué marca compran. Cuando voy a agarrar un catéter, miro atrás, leo atrás, atrás está toda esta información que está acá, está atrás, mucho más. Miro cuántos mililitros minutos. Ah, bueno, mis accesos número 24, mis catéteres número 24, marca NeonJet, tiene 22 mililitros minutos eh, de, eh, de flujo. Ahora, ¿cómo utilizo esto? Es muy simple. Para saber la cantidad de mililitros hora que yo le puedo administrar con el catéter que voy a colocar, multiplico por 60, ¿sí? Multiplico por 60, tengo la cantidad de mililitros hora. Si ya tengo el flujo minuto, multiplico por 60, tengo el flujo hora. Y nos encontramos con lo siguiente. El catéter número 24 nos da la posibilidad de administrarle al paciente 1440 mililitros en una hora. Estamos hablando de casi 3 Buster de 500 mililitros. Estamos hablando de casi 1,5 litros de líquido en una hora. Eso es la posibilidad que me da el catéter número 24, además de pasar prácticamente todas las medicaciones. Obviamente que si tengo que eh, pasar unidades de sangre, el catéter 24 va a entorpecer un poco porque necesito un calibre más grande. Si el paciente va a un estudio y necesita pasarse un contraste endovenoso, obviamente que también influye, no necesariamente porque el contraste no pase, sino porque va a pasar más lento y para ciertos tipos de estudios se necesita cierto tipo de velocidad. Entonces vamos a necesitar catéteres más grandes. Pero para todo el resto, para medicación, para antibióticos y demás, tengo que tener en cuenta el volumen minuto para poder después hacer la dilución de un antibiótico. Si yo tengo, por ejemplo, un catéter 24 y tengo que pasar una ciprofloxacina que tiene una densidad un poco mayor a la de la solución fisiológica o a todas las soluciones parenterales, tengo que tener en cuenta que mi catéter es de 1440 mililitros hora, que se puede ver disminuido por el tipo de consistencia que tiene la ciprofloxacina que viene en su bolsita negra. Porque es sensible a la luz solar, por favor no le saquen la bolsita negra, porque es sensible a la luz solar. Eh, Ojo con los medicamentos que son sensibles a la luz solar, no los expongan a la luz solar, para eso vienen con su bolsita negra y con toda la explicación, farmacología básica, chicos, por favor. Entonces, tengo que tener en cuenta que eh, el flujo seguramente no va a ser de 1440 mililitros hora debido a la densidad que tiene la ciprofloxacina en este caso en particular. ¿Qué hago? Tengo que pensar si la puedo pasar en menos de 40 minutos. Y sí, la puedo pasar en menos de 40 minutos a la ciprofloxacina, reduciendo un poco el plan de rehidratación
parenteral, de rehidratación, no, plan de hidratación parenteral, dándole espacio a esa cipro para que pase, pero no cancelando el plan de hidratación, porque el plan de hidratación justamente me va a fluidificar, me va a hacer menos denso y obviamente menos agresivo esa ciprofloxacina. De todas maneras, es una de las medicaciones que a mí me llevaría a pensar de que necesito otro tipo de acceso venoso periférico. Y creo que es una de las pocas en cuanto al tratamiento antibiótico. Todo el resto de medicaciones que va reconstituido y diluido en cierto volumen pueden ir tranquilamente por un acceso venoso con un catéter número 24. Seguimos, el catéter número 22 multiplico por 60, me da 2 litros y cuarto para pasar en una hora. 2 litros y cuarto en una hora. Piensen en qué tipo de paciente yo necesito pasarle 2 litros de solución fisiológica de Ringer lactato, de dextrosa, en una hora. Utilicemos la razón. Obviamente, plan de antibióticos completos cualquiera y las unidades de sangre o de plasma sí también se ven muy ralentizadas con este tipo de catéter. El 20 es el ideal para un montón de todas las cosas. Si partimos del 20 para tener un acceso fiable, para pasar unidades de sangre o plasma, para pasar contrastes endovenosos para estudios. Es un catéter súper fiable que nos ayuda un montón y tiene casi 4 litros de posibilidad de administración en una hora si tuviese que hacer un vuelo rápido. Obviamente, este mililitros hora se resume a que por ahí 500 mililitros los puedo pasar en 10 minutos, en 20, eh, quizás hasta en menos. Obviamente que hay una diferencia entre pasarlo en media hora con un catéter número 24 que pasarlo en 10 minutos en una hemorragia grave, por ejemplo, o en una deshidratación grave. Hay diferencia. Pero el catéter 24 te puede salvar una vida o darte tiempo para buscar otro tipo de acceso. Así que no me desprestigien el 24. Resto de flujos, el 18, ideal para la cirugía, para las anestesias, para la mayoría de los estudios, para las unidades de sangre. Obviamente es el ideal, el sumum de los catéteres. Y de ahí para arriba, obviamente, tenemos más. Tenemos hasta el 14, que tienen, fíjense, 18.900 mililitros hora para pasar un 14 es eximio, pero siempre estamos hablando de catéteres cortos periféricos. Yo creo que antes de llegar a un 14 estamos pensando en un paciente que requiere un acceso venoso central, así que no es mucho. Bien, para terminar, esto que charlábamos hoy, sentido común. Antes de elegir un catéter venoso periférico, sentido común. ¿Qué me urge del paciente? ¿Cuál es el tratamiento del paciente? ¿Qué posibilidades me otorga el paciente? Si no me queda otra en toda esa situación de abordar, de ir con un 24, voy con un 24. Si no tengo otra opción, estoy en una sala de clínica, no tengo otra opción, no tengo más que un 24, por lo menos por ahora, o siempre, porque el paciente es obeso, porque tiene venas delicadas, porque es muy pequeñito, acceso venoso número 24. Fin de la cuestión. Sentido común. Usemos el sentido común, y para usar el sentido común tenemos que tener el conocimiento científico. ¿Cómo logramos el conocimiento científico del catéter venoso periférico? Leyendo y eh, realizando estas prácticas personales y guiadas. Y cuando hablo de prácticas personales y guiadas, hablo de mi práctica personal, la que yo puedo hacer por decisión y motu propio, la que yo vivo todos los días. La que, como les cuento, de pronto un paciente te sorprende por X cuestiones anatómicas, y la guiada, no solamente hablo de aquellas
enfermeras y aquellos enfermeros, aquellos médicos y médicas que te pueden ofrecer conocimientos de sus prácticas con muy buen tino y con mucha buena intención, sino también con estas frases mal hechas, mal armadas y que hablan mal de la práctica eh, de la enfermería, que también te tienen que servir para replantearte y hacer tu propia práctica y tu propio conocimiento y forjarte los fundamentos al momento de hacer una práctica, porque todos en algún momento nos hemos visto con eh, personas, compañeros, colegas que cuestionan nuestras decisiones y nuestras actividades. Y teniendo el conocimiento necesario y utilizando el sentido común, vamos a tener fundamentos para poder decirle yo decidí esto porque no me quedó otra y porque esto es funcional. ¿Por qué? Porque con un acceso 24 le puedo pasar cualquier tipo de antibiótico y le puedo pasar 1,5 litros de solución fisiológica para expandirlo en una hora. ¿Te parece poco? 1,5 litros en una hora. Tengo un catéter número 24 que es igual a una aguja intravenosa o intramuscular. Tienen el mismo calibre interno, a diferencia de 0,1 mililitros. Mililitros, no, milímetros. Con ese conocimiento, venga quien venga y te trate como te trate, vos vas a cualquier lado. Te digan lo que te digan, especialmente cuando tratan de disminuirte, porque sos enfermero de piso, porque sos enfermero de área, porque sos enfermero de hace poco tiempo, o sos médico hace poco tiempo, del qué sabrás vos, o por cuestiones de- del lugar que ocupa uno eventualmente, porque uno eventualmente puede ser supervisor de su área. En muchos hospitales existen los supervisores, además de la jefatura, existen los supervisores, que está genial. Eh, entonces, uno eventualmente puede estar en ese puesto, uno eventualmente puede ser jefe. Eso no te hace más que absolutamente nadie, especialmente no te hace más de alguien que usa el sentido común, que aplica el sentido común para adquirir criterios científicos y que realiza las prácticas y escucha las buenas cosas o la cantidad de estupideces que tenés para decir, para poder llegar a una conclusión personal, y esa conclusión personal llevar a buenas prácticas, y las buenas prácticas implican salvarle la vida a un paciente, que un paciente cumpla con el tratamiento que tiene indicado, que mejore y que se puede ir a su casa, entre otras cuestiones. Entonces, para hablar de accesos venosos y de todo, sentido común, conocimiento científico, práctica personal y guiada. Y la práctica guiada implica también escuchar un montón de estupideces y saber qué hacer con eso. Y por favor, todos empecemos a valorarnos el tiempo que le dedicamos a conocer, a aprender, a hacer las cosas, porque aprender a plantarnos en la, en la práctica, aprender a plantarnos ante quien sea con nuestro fundamento científico, va a ser la diferencia en todo el colectivo. Es importante que enfermería empiece a hacer la diferencia en el colectivo. Y la diferencia se va a hacer con conocimiento y criterio científico. No somos auxiliares de los médicos. Nosotros no estamos para cumplir el rol del médico, no estamos para administrarle nada al médico, no estamos para gestionarle nada al médico. Nosotros gestionamos los diferentes servicios de los hospitales, los gestionamos nosotros porque nosotros instrumentamos, nosotros sabemos qué es lo que necesitamos para instrumentar. Obviamente el médico va a decidir cuál es el antibiótico que requiere un paciente, va a decidir cuál es la terapéutica que requiere un paciente, pero yo voy a saber qué es lo que necesito para aplicar esa terapéutica y yo voy a ser el que hace el pedido para que ese antibiótico o ese plan terapéutico esté al acceso del paciente en el momento que lo necesita. Entonces, si yo gestiono la sala, no puede venir ni el médico, ni nadie que no pisa la sala, que no conoce dónde están las cosas, que no sabe dónde está plantado, a querer tratarme mal o disminuir mi conocimiento, mi situación, mi actividad práctica
por ningún tipo de cuestión, porque soy yo el que está ahí todos los días tratando de hacer lo mejor posible. Y espero que todos estemos en el lugar en el que estemos tratando de hacer lo mejor posible, pese a que muchas veces estamos en los lugares que no nos gustan, pero pretendemos hacer lo mejor posible porque lo mejor posible implica la vida de una persona y no solamente la vida y el buen tratamiento en el momento en el que está pisando nuestro servicio, sino la calidad de vida que pueda llegar a tener después, el tipo de tratamiento personal que va a tener con nosotros, volví a tocar el micrófono, eh, le va a hacer la diferencia. Y está bueno que se vayan del servicio, del hospital, con una muy buena imagen de nosotros. Inclusive cuando se dan estas discusiones que a veces se dan, cuando hay gente, y que uno se pueda parar con el conocimiento científico y la autoridad necesaria para poder bajar de niveles la situación. Aprendamos a valorarnos y aprendamos a ser lo que somos, profesionales de la salud en el ámbito de la enfermería, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la especialidad, eh, en el ámbito del control de infecciones, o sea, nuestras queridas mucamas. Mucamas no están para limpiar el piso, para limpiar las paredes, ustedes están para ayudarnos en el proceso del control de infecciones dentro de los ámbitos hospitalarios. Ustedes no limpian el piso y no limpian las paredes, desinfectan todas las superficies. Y si ustedes no entienden la diferencia, no saben la diferencia, nadie les explicó qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, y que no es limpiar el piso, que ustedes no están para limpiar, que no están para ir y venir con la ropa de cama, para ir y venir con la comida, no están para eso, no es la función de una mucama de hotel, ¿sí? Eso es una mucama, un mucamo de hospital, y tu función es fundamental para cuidarnos a todos. Entonces también sos un profesional o debes convertirte en un profesional en tu área. Y convirtiéndote en un profesional en tu área, peleas por no mayores recursos, pero sí mejores recursos, que te garanticen que vos puedas realizar tu trabajo de la mejor manera, y poder realizar tu trabajo de la mejor manera implica que haya menos infecciones intrahospitalarias, implica que podamos tener el, la unidad del paciente, el espacio, la habitación donde está ocupando el usuario, de la mejor manera. Entonces, empecemos a pararnos bien, a usar nuestro criterio y a ser científicamente correctos en cualquier lugar donde desarrollemos nuestra profesión. Nada más por ahora. Besos y nos reencontramos en la próxima. Me pidieron eh, que hable sobre medicamentos, cálculos, diluciones y reconstitución. Así que esa va a ser la, la próxima clase, el próximo video. Y ahí, bueno, vamos a desandar un poquitito este camino, que por ahí se hace muy difícil, pero más que nada en la carrera. Después se nos va facilitando un poco con la práctica, o vamos aprendiendo eh, en dónde es más necesario, en dónde prácticamente no se usa. Pero bueno, lo vamos a hablar en el próximo video. Así que hasta acá, suficiente por hoy en el canal de Salud. Nos vemos.